Durante la conferencia matutina del martes 11 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó reducir la sobrepoblación penitenciaria mediante la liberación de personas por delitos menores y de quienes llevan años en prisión sin sentencia. La estrategia contempla construir alrededor de 6 nuevos planteles en los estados con mayor hacinamiento. El problema se concentra en los centros estatales, mientras los federales mantienen cerca del 20% de capacidad disponible. La ampliación busca mejorar las condiciones y fortalecer la reinserción social. Además, la Consejería Jurídica, encabezada por Luisa María Alcalde, revisará los casos susceptibles de liberación anticipada. Entonces, ¿qué tendría que cambiar en el sistema penitenciario para que construir nuevos penales ayude a resolver la sobrepoblación y no sea solo una solución temporal? ¿Y qué tendría que hacer el Estado, además de reducir el hacinamiento, para que las cárceles cumplan con su objetivo de reinserción social? Este será el tema de hoy en Entra el Ruido. Hablar del sistema penitenciario en nuestro país no es solamente hablar de los otros, de aquella parte de la sociedad que ha sido corrompida, sino que es hablar también del sistema de justicia, es hablar de los derechos humanos y hablar de la propia estrategia de seguridad de los gobiernos. En este programa vamos a analizar qué ha pasado con esta sobrepoblación que hay en las cárceles, que no es un problema que se origina a partir de ahora, sino que desde 2017 ya había una sobrepoblación del 91% en las cárceles federales y estatales. Para atender este problema, el gobierno federal va a tomar ciertas medidas en las que destaca la creación de cárceles y el indulto, bueno, no el indulto, sino el análisis de ciertos casos que no sean delitos graves. Me parece que habría que poner sobre la mesa también si antes de construir mayores cárceles no deberíamos de analizar cómo funciona el sistema penitenciario. Bueno, yo creo que habría que empezar diciendo que efectivamente hay una sobrepoblación. En México hay dos tipos de cárceles, las estatales y las federales. En las estatales es donde se concentra el mayor problema porque los delitos comunes que un robo, homicidio, lesiones, acoso sexual, generalmente son delitos del fuero estatal. Entonces, estas personas van a terminar en una cárcel estatal y estas tienen un gran problema porque es falta de presupuesto, falta de tecnología, y en estas cárceles es donde vemos que puede haber incluso un autogobierno de los propios criminales que ellos mandan en las cárceles, ellos dirigen prácticamente la administración. Y están las cárceles federales, que estas tienen más tecnología, mayor equipamiento, aquí meten a los personajes de más alto nivel, de los delitos de mayor impacto. Estas no están sobrepobladas, estas en contrario sí tienen como que todavía más cupo, pero no todos son elegibles para llegar a las cárceles federales. No sé qué opinen ustedes de cómo conciliar esto. También otro gran problema que vemos en el sistema penitenciario y que yo lo dividiría en dos es uno, el qué sigue después de estar en la cárcel, porque vemos que aproximadamente hay un 20-30% de reincidencia en los casos de las personas que hoy se encuentran privadas de su libertad, y por otro lado también están las personas que están todavía esperando una sentencia. Hay gente, más o menos el cálculo que da la CNDH es que el 20% de las personas que hoy están en prisión llevan más de 2 años esperando un juicio, e inclusive de la población total el 45% son personas que digamos son presuntos culpables, o sea, son personas que no se sabe si son culpables, si no lo son, que están esperando todavía un juicio, y que eso todavía amplifica el espectro de cuántas personas están hoy en día ocupando esos espacios, que justo al tener un problema de sobreocupación hace que pues, sea poco controlable la administración dentro de una prisión. O sea, y también hablas de malas condiciones de vida para las personas que están ahí, hablas de problemas de autoridad, hablas de que se puedan empezar a generar pandillas, que mucha gente escucha en la calle, oye, esta persona fue a prisión y salió hasta con maestría, ¿no? En tema de delinquir, porque lamentablemente no hay un paso 2 de reinserción social, y que yo creo que antes de construir o pensar construir más cárceles, hay que ver primero cómo podemos mejorar la administración y la vida interna de las actuales, y cómo podemos empezar a darle justicia a las personas que hoy en día están sin una sentencia.
Santiago, para atender esta sobrepoblación, ¿tú qué opinas? Porque es cierto esto que comentan los dos compañeros, y también recordar justamente cómo funcionan las cárceles, que muchas de ellas es a través de una asociación público-privada, en donde en el sexenio de Felipe Calderón se entregaron contratos millonarios a unas cuantas empresas privadas para que se encarguen del funcionamiento, y esto pues no garantiza desde luego los derechos de las y los detenidos, ni tampoco que haya una reinserción social después de haber estado en la cárcel. A ver, es que este tema sin duda abre a que hablemos de muchas más cosas, porque tenemos que hablar de justicia, tenemos que hablar también de las fiscalías, de los propios centros, ¿no? Que hoy en día, pues como bien lo decía Diego, ¿no? Por ejemplo, hoy sabemos que la gran mayoría de las extorsiones en México pues salen justamente de los centros penitenciarios. Al final del día esto, por ejemplo, regresando a lo que se plantea desde la mañanera, creo que pues hay un problema que la propia 4T pues, ha agravado, ¿no? Que es la parte de la prisión preventiva oficiosa, porque hoy en día de 230,000 personas que están privadas de la libertad, aproximadamente 85,000 no tienen aún una sentencia, ¿no? Y la 4T lo que ha hecho en los últimos años es agregar aún pues más delitos a los de prisión preventiva. Entonces esa es la cuestión, a pesar de que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues ya había dicho que eso se tenía que eliminar, y pues más bien por el contrario, desde en el 2024 agregaron aún más delitos. Entonces creo que, por ejemplo, de aquí también nos vamos al tema de las fiscalías, que es un tema de, por ejemplo, todas las carpetas de investigación que se fabrican, muchas personas que nada tienen que ver con un delito, que incluso estaban en otros estados, en otras ciudades, y hoy en día pues son acusadas de esta manera y están en las cárceles. Entonces, sin duda alguna, yo creo que qué bueno que el tema se ponga sobre la mesa, pero hay que revisar desde el sistema de justicia el tema de las fiscalías, que ya es algo que recurrentemente hemos visto en redes sociales, que es lo que se debería de reformar también para poder tener una justicia mucho más efectiva. Y también, como lo decías, el tema de cómo funcionan las propias cárceles, ¿no? Que el tema de los privados, que es un gran negocio al final del día también, que no se ha tocado, pero que igual le valdría la pena ponerlo sobre la mesa si es una forma en la cual se puede hacer una justicia más efectiva, o también se puede garantizar los derechos humanos de las personas que ahí están. Sí, me gustaría que nos detengamos también en esta parte que comentabas acerca de la prisión preventiva oficiosa, que fue aprobada como tal en 2024, me parece, que pues del lado del oficialismo se presenta como una herramienta para prevenir que pues aquellos que han cometido delitos graves relacionados al narcotráfico, a la extorsión, a la elaboración de sustancias ilícitas como el fentanilo, no logren salir de prisión, es decir, que no se cree y no cerrar este círculo de las puertas giratorias entre el Poder Judicial, las cárceles y todas estas relaciones que hay detrás de la justicia que se da en muchos casos en México. Y me parece que hasta cierto punto ha servido en algunos casos en las detenciones que se han dado, por ejemplo, la detención del R1, podríamos mencionar, ¿no? De este delincuente que fue el autor intelectual del asesinato de Carlos Manso, entre otros personajes. Sin embargo, también esto deja de lado una cifra muy importante, que es el 40% de personas sin sentencia en las prisiones, que hay un costo a pagar, ¿no? No se puede tener, muchas veces no se pueden tener las dos cosas, y creo que esta es una situación de esa talla. Para mí el caso del R1 puede ser como la excepción a la regla, porque si vemos las estadísticas de cuántas personas entran a prisión comparado 2024 con 2025, hay un aumento del 30%, y ese 30% se puede explicar justo por la aplicación de esta ley de la prevención oficiosa, que cambia el paradigma de justicia que entendíamos de uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora con esta nueva ley uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y el problema con esta ley es que con una simple acusación o con un simple inicio de procedimiento, una persona sin tener un derecho a un juicio
ya puede pisar la cárcel. Y eso es lo que vuelve peligrosa esta iniciativa que, digo, yo en lo particular he sido muy crítico y también pues creo que el problema en México no es saturar las cárceles de personas, es encontrar una manera de justicia que no esté enfocada en castigar a quien cometió un delito, sino más bien en la parte de la reforma, en la parte de todas las personas que hoy en día están privadas de su libertad están ahí por algo, pero tiene que haber un paso B, algo que para que saliendo no se les cierren las puertas en cuanto a oportunidades y evitan tener que volver a delinquir por esa falta de oportunidades y esa desigualdad que vivimos como país. Esta figura de la que hablamos justamente afecta a los más pobres, los que no tienen para pagar un abogado, ¿no, Enrique? Totalmente. La prisión preventiva oficiosa afecta a las personas que menos recursos tienen. Y yo quisiera poner pues, sobre la mesa la declaración de la presidenta de valorar si a las personas que cometieron delitos de menor impacto las pudieran liberar para darle mayor cupo a aquellos que cometieron delitos de alto impacto. ¿Cuál es el gran problema que yo detecto con esto? Y es que muchas veces, por ejemplo, puede haber un robo a casa-habitación, que de hecho es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa. O sea, no es narco, no es fentanilo, o sea, es robo a casa-habitación, amerita esta medida. Muchas veces estas personas pues lo hacen por necesidad, evidentemente, pero dentro de la cárcel, como bien lo mencionabas, Diego, pueden aprender muchas más cosas sobre cómo funciona el mundo criminal y es una especie de universidad del crimen en donde muchos criminales pueden aprender muchas más cosas de las que los aprisionaron y salir a las calles pues con nuevas habilidades, con nuevo conocimiento que sí puede representar un peligro para la sociedad, ejercer esta medida de forma discrecional y sin ningún tipo de control. Sí, es un muy buen punto que se debe poner a debate porque independientemente de eso me parece que sí la justicia tiene que revisar los casos sin sentencia para poder pues que haya parte de justicia social en esas personas que se han encontrado en prisión sin siquiera ser culpables. Nos vamos a un corte rápido y regresamos. El 12 de agosto, en el Palacio de Gobierno de Toluca, la gobernadora Delfina Gómez entregó el Premio Estatal de la Juventud 2026 a 30 jóvenes de entre 12 y 29 años, reconocidos en ciencia, cultura, deporte y participación social, para incentivar su formación y desarrollo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reforzó su apoyo a Colombia luego del sismo registrado el 10 de agosto, enviando 19.5 toneladas de ayuda humanitaria, además de 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana con alimentos, agua y medicamentos. El 14 de agosto, la Secretaría de Turismo reportó 51.1 millones de visitantes internacionales durante el primer semestre de 2026, 7.7% más que en 2025, con una derrama de 18.781 millones de dólares. El 16 de agosto, la Secretaría de Seguridad del Estado de México reportó que los delitos de alto impacto en Chimalhuacán disminuyeron 40% durante el primer semestre, mientras que la extorsión bajó 52%, resultado atribuido a la coordinación entre autoridades. El 21 de agosto, 5 museos del Estado de México participarán en la Noche de Museos 2026 con recorridos y actividades culturales. La entrada será gratuita. Participarán los museos José María Velasco, Nishizawa, Felipe Santiago Gutiérrez, De la Estampa y Virreinal de Sinacantepec. Un fin de semana bastante movido en temas de seguridad y cultura, pero regresamos al sistema penitenciario. Aprovechando que va a venir a la Filuni Angela Davis, esta activista afroamericana, quien es además y desarrolla su activismo político con una postura bastante radical, que es el abolicionismo del sistema penitenciario. Me gustaría que abordáramos qué opinan ustedes acerca de esta postura, cuál es su postura al respecto. Creo que nos da un marco enorme para poder pensar no solamente en sistemas
punitivos carcelarios, sino que también pensar en otro tipo de políticas públicas que pues vayan a reivindicar también a las personas, ¿no? y garantizar sus derechos humanos también. Bueno, en este caso creo que desde la antigüedad hay cárceles y yo creo que es por algo muchas personas pues simplemente no pueden o no logran convivir pacíficamente con una sociedad y yo veo que las cárceles son algo necesario, existen pues, prácticamente en todos los países. Me resultaría interesante saber también y ponerlo a la par, junto a la mesa, el modelo Bukele, el que hemos hablado en otros espacios de si este modelo tan punitivista, que yo creo que sería lo contrario totalmente a lo que propone Ángela, funciona o funcionaría en México. Yo de inicio diría que no es tan sencillo porque El Salvador es el tamaño de su población es como la del Estado de México. Y México, sí, y México es un país enorme y tiene serias dificultades en todas las regiones. Solamente decir con esta intervención que en las cárceles y gran parte de las extorsiones, y sépanlo ustedes que nos ven en casa en sus pantallas, gran parte de las extorsiones vienen de las cárceles. Es una especie de call center, de una movilización de teléfonos en donde muchas personas reciben el sustento que van a utilizar en la cárcel a raíz de las extorsiones que hacen desde dentro. Entonces, son temas que hay que poner y hablar, pero quiero saber cómo lo ven ustedes. Pues es que otra vez no regresamos a la parte en la que yo creo que se tiene que reformar incluso el propio sistema penitenciario, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que operen los call centers? ¿Cómo puede ser posible que dentro de la cárcel incluso pues todavía necesiten ellos mismos pagar por ciertas cosas, incluso para tanto necesidades como también incluso hasta privilegios, ¿no? Porque hemos visto ya algunas imágenes de algunas celdas que, bueno, hasta tienen microondas, tienen pantallas. Sí. Entonces, o sea, ¿cómo es posible que eso exista hoy en día, no? Yo creo que ahí está parte pues, del problema, porque si eso existe, pues por supuesto que va a haber la necesidad de conseguir el dinero y de que se generen más delitos dentro de las propias cárceles, ¿no? Pero también creo que es importante verlo desde una perspectiva, sobre todo en el tema, ¿no? Por ejemplo, de la sobrepoblación, de la prisión preventiva, también como por la parte de los derechos humanos, ¿no? Que hay personas que, como bien dicen, pues no tienen los recursos para acceder a un abogado, ¿no? Hay personas incluso indígenas que no tienen la posibilidad de tener un traductor, de que sean bien representados. Por supuesto, también personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, yo creo que de inicio, todo, o sea, de cómo se parte, es una reforma del sistema penitenciario y eliminar primero todo lo que, pues, causa que haya más delitos dentro de la propia cárcel, tener un control real de las cárceles, porque si no, pues va a ser un problema de nunca acabar. Y después, obviamente, ver el sistema de justicia en México, verlo mucho más allá, por ejemplo, el tema de la reforma judicial, pues al final fue un tema simplemente electoral. No hemos visto que el sistema mejore, que sea más efectivo o que verdaderamente pues garantice la justicia para las personas, ¿no? Pero también la parte de las fiscalías, porque si hay personas que están en prisión injustamente o por un tema de prisión preventiva, también muchas veces se da a la fabricación de delitos, a la fabricación de las carpetas, ¿no? Sí, el tema del acceso a la justicia en las personas obviamente hace que las cárceles se llenen de personas que no tendrían que estar ahí y que todavía las instituciones pues tengan esta burocracia tan lenta, tan tardía para un próximo acercamiento a la justicia, que pues hace que haya sentencias de más de 2 años, ¿no? De personas que están ahí esperando un juicio. Y yo creo que, retomando lo que tú decías, Fabi, la opción más popular y la más rápida que la gente piensa, pues sinceramente es la de Bukele, ¿no? Que dicen, no, pues que a todos los metan a la cárcel, ¿no? Que les quiten los derechos humanos, que, o sea, ese es el camino fácil y el camino rápido para un contexto como el de El Salvador. Pero yo creo que para mí lo correcto, lo que se tendría que hacer es cambiar a un enfoque más reformista. O sea, si bien las cárceles existen desde toda nuestra antigüedad, empezaron siendo reformatorios. La palabra reforma, la palabra que son personas y al final, si tú buscas vulnerar un derecho humano a esas personas y son personas a las que metiste porque vulneraron derechos humanos, ¿qué te hace diferente a ellas? O sea, ¿con qué autoridad vas a castigar a una persona quitándole sus derechos si la metiste a la cárcel por el mismo principio? Yo creo que eso es también lo que orilló a que
los países paulatinamente en todo el mundo empezaran a quitar la pena de muerte. Y yo creo que el futuro para tener mejores sociedades es que las cárceles ya no sean sistemas penitenciarios, sino que sean lugares de reforma donde haya también pues un paso 2 de después de la cárcel, qué es lo que puede seguir, porque lamentablemente mucha gente que está ahí acaba siendo cautivada por esquemas de reclutamiento, ¿no? Que es parte también de la supervivencia interna que tienen las personas privadas de su libertad por la falta pues, de condiciones óptimas, de la falta de gobierno, por una falta de autoridad, por una falta de muchas cosas que hoy en día no se ven, ya que pues, las cárceles no les dan esas condiciones a las personas de tener una vida después de su estancia en prisión. Sí, los sistemas carcelarios también son como un reflejo de los propios sistemas de las sociedades en donde conviven el género, la raza, la clase. Y yo lo que diría aquí es más Angela Davis, menos megacárceles. Bien lo mencionaba Enrique, tenemos, el caso de El Salvador es una población de 6 millones de personas en donde se han construido 40,000 plazas, cerca de 40,000 plazas para el control social de estas personas. Es un país que además vive bajo ataque completamente, en donde no existe el Estado de Derecho, donde el ejército está en las calles 24/7 y en donde puede disparar, asaltar, catear una casa sin tener repercusiones judiciales, sin tener ningún tipo de repercusión, porque así es como ha habilitado Bukele el sistema político de ese país. Ahora vemos que países como Ecuador tratan de replicar este sistema de megacárceles, no ha funcionado. Ecuador sigue siendo uno de los países más violentos de América Latina. Este sistema no es replicable y lo que estamos viendo en México es, por un lado, la atención a las causas, que es muy importante, hay que mencionarlo, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum está ejerciendo un programa de pacificación del país en los territorios más violentos, no solamente a través de programas sociales hacia los jóvenes, hacia las infancias, a través de llevar también becas escolares, becas para que los jóvenes tengan recurso para estudiar, sino que también atendiendo a comunidades que han sido desplazadas por el crimen organizado, como lo son los de la Sierra Tarahumara, que es un punto muy importante y que tampoco hay que dejarlas abandonadas. Me parece que en ese sentido hay que ir viendo más hacia este tipo de modelos, en lugar de construir más cárceles. En México hay 325 cárceles federales y estatales, pero me parece que antes de construir más centros penitenciarios, hay que replantearnos el modelo en el que están funcionando. Yo creo que yo difiero un poco en irnos más hacia Angela Davis, pero tampoco la solución es Bukele. Yo creo que estamos perdiendo de vista que hay un gran enojo en la sociedad hacia la delincuencia y también hacia el concepto de derechos humanos. Y me explico. Muchas veces este concepto se utiliza como escudo de algunos criminales e incluso lo he escuchado de policías que se encargan también de prevenir el delito. Dicen, no, es que ¿sabes qué? A veces siento que el delincuente tiene tantos derechos humanos que yo no puedo hacer mi trabajo. Entonces yo preferiría abstenerme de actuar a yo meterme en un problema administrativo por una violación a los derechos humanos. Claro que hay matices, claro que hay límites, pero a veces lo que yo he recibido de la percepción pública es, y por eso vemos tanto discurso de derecha en auge, es no, ataquen a los criminales. ¿Por qué? Porque a veces se da la percepción de que les estamos queriendo dar un mejor trato a los criminales que a la sociedad en general. Lo vemos como, bueno, pues es que están en la cárcel, les van a dar 3 comidas al día, incluso lo que mencionabas, tienen algunos su pantalla, que su hotel, incluso se ha hablado en algunos casos de prostitución dentro de las cárceles. Entonces se hace una especie de doble vida dentro de las cárceles y pues la gente, muchas personas irrazonablemente dicen, ¿por qué les dan tan buen trato a algunos de estos personajes y por qué insistir tanto en esta idea de derechos humanos, que ojo, es la postura, no es la mía, o sea, la estoy compartiendo? ¿Por qué tanta defensa a los derechos humanos y no ejercer punitivamente la ley?
Claro, y ahí es donde discursos como el del mochamanos del Bronco es que Sí. tienen éxito, porque la gente realmente está enojada, pero no creo que sea la clave. Y- El falso discurso de la derecha de realizar un orden en la sociedad cuando en realidad termina siendo pues una masacre a los derechos humanos y a la libertad de expresión y a todo tipo de libertades individuales y sociales. Los invitamos a la audiencia, a ustedes que sigan este debate a través de redes sociales y no solamente a través de redes sociales, sino que también a través de su propia casa. Y pues sin más, los vemos en el siguiente programa de Entre el Ruido.